Buenas tardes, nosotras somos Elisa Alvarado y quien les habla Carol Urrego. Nuestro proyecto es sobre caracterización de extremos térmicos máximos de bolitoglosa dispersa para la evaluación de riesgo de cambio climático en el páramo El Verjón, Cundinamarca, en Colombia. En los últimos años las diferentes actividades antropogénicas han influido directamente en el clima del planeta Tierra, favoreciendo así lo que hoy conocemos como cambio climático. Estos cambios en los factores climáticos influyen directamente en los organismos, en especial en los anfibios, los cuales son animales ectotermos que dependen de la temperatura del ambiente para llevar a cabo todos sus procesos ecológicos, fisiológicos y comportamentales. Bueno, estos organismos, normalmente al ser de alta montaña, en especial en páramos, se ven afectados ya que no pueden migrar hacia lugares con temperaturas favorables debido a la gran cantidad de montañas. Bueno, las salamandras han sido modelo de estudio de distribución y modelos de nicho ecológico en general. Sin embargo, en la especie Bolitoglosa dispersa, la cual es endémica de Colombia, de la Cordillera Oriental, no hay estudios, lo cual no ha permitido que se desarrollen planes de manejo para la conservación de estos organismos. Tampoco hay información sobre sus críticos máximos, temperaturas que soportan, no tiene mucha información, lo cual ha limitado bastante la conservación de estos. Bueno, nuestro proyecto resulta importante ya que estos organismos actúan como indicadores de condiciones ambientales al ser tan sensibles a estas. También conocer los límites térmicos de esta especie nos puede ayudar a su conservación, ya que nos va a permitir hacer predicciones acerca de cómo un posible aumento de la temperatura puede afectar tanto su distribución como supervivencia. También existen muy pocos estudios previos y al realizar este estudio esperamos que pueda servir para dar pie a otras investigaciones, como por ejemplo modelados de nicho para escenarios de cambio climático. Listo. La pregunta de investigación fue cuáles son los extremos térmicos de Bolitoclesa dispersa, Caudata pletodontide. En cuanto al objetivo general, fue determinar los extremos térmicos máximos de Bolitoclesa dispersa, un anfibio de alta montaña. Tenemos tres objetivos específicos. Primero, caracterizar la temperatura corporal del anfibio Bolitoclesa dispersa en campo, realizar el perfil térmico del microhábitat de Bolitoglosa dispersa y por otro lado, medir las temperaturas críticas máximas que puede soportar esta especie. Bueno, para ponernos en contexto sobre nuestro modelo de estudio, Bolitoglossa aspersa es una salamandra que pertenece a la familia Pletodontidae. Esta es endémica de la cordillera oriental y habita ecosistemas de alta montaña, como es el bosque alto andino y los páramos. Es una especie nocturna que se alimenta de artrópodos pequeños y se caracteriza por no poseer pulmones y depende completamente de la respiración cutánea. En anfibios existen diferentes estrategias de termorregulación, como lo es la tigmotermia, en la cual los organismos van a tomar el calor directamente del sustrato en el que se encuentran. Los anfibios dependen de otras características del ambiente, como lo es la humedad, debido a que en este caso únicamente tienen respiración cutánea, van a depender de la humedad del ambiente, la cual también indirectamente es afectada por la temperatura. Bueno, las temperaturas críticas son aquellas temperaturas que nos permiten definir el rango térmico de una especie. El rango térmico de la especie se define en diferentes rangos. El primero es el rango óptimo, que es en el cual el organismo va a encontrarse, va a generar su mejor performance. Después se encuentra la zona de estrés fisiológica y después de esta es la zona de intolerancia o la zona letal. Las temperaturas críticas son aquellas que se encuentran en este límite. Nos van a permitir entender cuáles son los límites ambientales de cada especie. En anfibios es una medida muy útil ya que nos permite hacer comparaciones entre especies. Y bueno, experimentalmente se mide como la temperatura en la cual el organismo pierde el reflejo de voltearse, que equipara a cuando el organismo pierde la locomoción. Como antecedentes se han realizado estudios de Citimax en diferentes géneros de salamandras. En el caso de Bolitoglosa solo se ha realizado un estudio
en el cual se determinó que Boritogloss subpalmata tiene un Citimax de 37 grados Celsius. También se han realizado estudios de modelamiento de cambio climático en otras especies de Pletodontidae, donde se ha encontrado que el aumento de temperatura va a llevar a una pérdida de distribución y en general a un desplazamiento a mayores altitudes en busca de temperaturas más frías. Como lo mencioné, se han realizado estudios también en Boritoglosa, donde se han determinado que son organismos termoconformadores y tismotérmicos que prefieren la hidrorregulación a la termorregulación. Listo. El estudio se llevó a cabo en el páramo El Verjón, ubicado muy cerca a la capital, en Colombia. Este está ubicado a 3.400 metros sobre el nivel del mar y presenta temperaturas entre 4 a 12 grados centígrados. Bueno, para la toma de datos en campo se realizó una técnica de encuentro visual, la cual consiste en caminar durante determinado tiempo en un transecto en busca de los organismos, en especial debajo de la hojarasca y debajo de frailejones. Ya cuando se encontraba el organismo, se tomaba la temperatura del sustrato y la temperatura corporal con ayuda de un termómetro infrarrojo y con termocopilas tipo K y un data logger. Por otro lado, se tomaba el peso del organismo y la longitud con un calibrador digital. Bueno, antes de realizar cualquier prueba con organismos, se realizaron con modelos de agar, ya que se ha observado a partir de otros estudios que el agar es un material que tiene un comportamiento térmico muy similar al cuerpo de los anfibios. Bueno, para las temperaturas críticas máximas ya con los animales, se realizó un modelo, como se puede observar en la imagen, el cual consiste en un bombillo que nos va a permitir el aumento de la temperatura por lo menos 1 grado por minuto. Constantemente se va tomando la temperatura del organismo con ayuda del data logger y con termómetros infrarrojos y paraba la prueba cuando el organismo ya perdiera el reflejo de voltearse, o sea, ahí se tomaba el crítico máximo. Para el análisis de datos se realizaron promedio de las temperaturas halladas, tanto del sustrato como del individuo. Por otro lado, se realizó promedio de las temperaturas críticas en laboratorio, hallando la media y la desviación estándar. Y se realizó un análisis de correlación para ver si los organismos presentaban una masa corporal diferencial, así como el tamaño, el SBL, para lo cual se realizó una regresión lineal. Bueno, estos son los resultados. Lo primero es la caracterización del microhábitat, que se realizó con la ayuda de unos jobos que se ubicaron en campo para que tomara la temperatura del aire como la temperatura del microhábitat donde se encontraban mayormente estos organismos, o sea, tanto en hojarasca como en musgo. Con esto podemos observar que entre la temperatura del aire y la temperatura del sustrato, la temperatura del sustrato presenta como una mayor estabilidad comparada con la del aire. Entonces, debido a las características, como lo ha mencionado mi compañera, debido a que no poseen pulmones y dependen de una humedad alta y de una temperatura favorable, el microhábitat reduce mayormente la exposición de los organismos a esas temperaturas estresantes, digamos que siendo importantes para la supervivencia del mismo. Por otro lado, se ha demostrado con otros estudios que estos funcionan como unos amortiguadores térmicos, teniendo en cuenta que el aumento de las temperaturas, especialmente en zonas altas, se está viendo ahora mismo, lo que conocemos como el calentamiento global. Estos microhábitats seguirán siendo como un refugio térmico para estas especies durante especialmente el día. Bueno, en estas gráficas se observa la comparación entre la temperatura del sustrato y la temperatura corporal, mayormente entre las horas muestradas, que fue de 10 a.m. a 12 y de 6 p.m. a 8 p.m. Entonces acá lo que queremos confirmar es que efectivamente son termoconformadores. Bueno, como tal, el resultado de Citimax, el promedio fue de 30.7 grados. Al compararlo con Citimax de salamandras de zonas templadas, las salamandras de zonas templadas tenían Citimax más altos, oscilando entre los 31 y 35 grados Celsius, lo cual está de acuerdo a la hipótesis de variabilidad climática, que nos indica que a mayor latitud o mayor estacionalidad va a haber una mayor tolerancia y hacia zonas más tropicales va a haber un menor rango de tolerancia térmica.
El Citimax es una medida que va a depender de factores como el rango geográfico y máximas térmicas. Comparando con otros organismos de zonas templadas, en particular de ranas, se observa un Citimax muy similar, pero ya como tal, comparando con especies del mismo género de Bolitoglosa, los estudios que se han realizado hasta el momento han sido solo de especies de zonas bajas, por lo cual pues no, en este momento no hay suficiente información para hacer comparación dentro del mismo taxón. Listo, en la gráfica se puede observar los resultados de Citimax con respecto al SBL, al tamaño corporal. Entonces, si nos damos cuenta en esta gráfica, entre mayor SBL, presentan un Citimax mucho menor. Bueno, hay que recordar que los páramos son ecosistemas que presentan una alta cantidad de radiación solar, lo cual influye directamente en los organismos, en especial en los ectotermos, los cuales obtienen una temperatura corporal adecuada a partir de esta. Bueno, diferentes estudios han demostrado que el equilibrio corporal o el equilibrio de la temperatura del organismo va relacionada directamente al SBL. Y hay estudios donde se dice y se afirma que directamente entre mayor SBL, menor temperatura va a resistir este organismo. Entonces, eso también va directamente relacionado a otros estudios, los cuales se comparó el tamaño corporal de hace algunos años con respecto a ahora, y se demostró que estos organismos estaban disminuyendo su tamaño corporal debido al aumento de la temperatura en los hábitats donde mayor se encontraba. Bueno, una manera de cuantificar cómo es el efecto del cambio climático en estos organismos es por medio de la medida de tolerancia al calentamiento o el WT. En este caso, el WT fue de 15.45 grados Celsius. Al comparar con otras especies de zonas tropicales, como lo son ectotermos, que son reptiles, eh, se, se encontraba en la literatura un WT mucho menor. También se encontró que el WT va a aumentar conforme aumenta la latitud. Esto se ha visto en estudios con ranas y con renacuajos, en zonas subtropicales y en zonas templadas. Aquí lo que vemos es que la especie Bolitoglosa dispersa parece tener una tolerancia al calentamiento mucho mayor a otros ectotermos. La razón por la cual es esto, que es un poco contradictoria a la hipótesis de la latitud, puede ser que esta especie retenga una tolerancia térmica ancestral eh, que venga, digamos, de un ancestro común de las otras especies de Bolitoglosa, puesto que en realidad no hay una correlación directa entre la máxima registrada en campo con la máxima registrada de Citimax. En este momento, pues igual es necesario realizar más estudios a profundidad debido a que tuvimos pues limitaciones en cuanto al número de individuos en este estudio. Sin embargo, pues estos resultados hasta el momento pues son prometedores para la conservación de esta especie en particular. Listo, para concluir, tenemos que Bolitoglosa dispersa tiene un Citimax de 30.7 grados. Por otro lado, el microhábitat es un amortiguador térmico. Se encontró también una correlación entre el SBL y la temperatura crítica máxima. También la tolerancia térmica es relativamente alta, como lo mencionó mi compañera, pero también presenta otras amenazas, entre ellas la pérdida de hábitat. Y por último, falta más información, más estudios para entender los factores específicos de esta especie. Bueno, ya por último, queremos agradecer a la Universidad Militar Nueva Granada por financiar nuestro proyecto ICSIAS 3864 y asimismo el Semillero de Evolución y Conservación del cual hacemos parte, que nos han apoyado en la manutención de los animales, así como las personas que nos han ayudado en las salidas de campo. Muchas gracias por su atención. Gracias, hasta luego.